Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y hoy vamos a ver cómo hacer este cambio de gramos a moles, a moléculas y a átomos y viceversa, cómo pasar tanto de gramos a átomos como cómo pasar de átomos a gramos. Evidentemente esto es algo que no vamos a poder hacer en una etapa solo. Si yo por ejemplo quisiera saber cuántos átomos de oxígeno hay en esta cantidad de agua, no hay una fórmula directa que me pase de gramos a átomos, sino que tendremos que ir paso por paso. Tendremos que pasar primero a moles, luego a moléculas y luego a átomos. Y viceversa, si yo ya supiera cuántos átomos de oxígeno hay aquí, no puedo pasar de un salto a saber cuántos gramos hay. Tenemos que ir por etapas. Entonces, ¿qué datos voy a necesitar yo antes de ponerme con este ejercicio para poder resolverlo? Vamos a suponer, por ejemplo, que estemos hablando de agua, esta botella que he sacado hace un momento. Lo primero que necesito saber es qué sustancia es. Efectivamente, va a ser H2O, agua. Es decir, necesito por un lado la fórmula. Después, para completar todo este paso, voy a necesitar la masa molecular. Y por último, voy a necesitar el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23. Este número es una constante de estas que hay que aprenderse. Entonces, teniendo toda esta información, voy a poder pasar de gramos a átomos sin ningún problema, y al revés también. Vamos a verlo con un ejemplo. La masa molecular del agua, vamos a introducir el dato ya. En este caso concreto serían 18 gramos por mol. Supongamos que dentro de esta botella hubiera unos 200 gramos de agua. Partimos de nuestros 200 gramos de agua. Lo primero que tendremos que hacer para calcular los moles es aplicar la masa molecular. Sabiendo lo que pesa cada mol de molécula, yo puedo aplicar aquí un factor de conversión o dividir por la masa molecular, 18 gramos por cada mol de agua, y de esta división sacaré los moles de agua. En este caso me salen 11,11 moles. Fijaos que ya hemos pasado de gramos a moles. Bien, entonces una vez que tenemos los moles, ¿cómo vamos a saber el número de moléculas que hay? Utilizando el número de Avogadro. Para entender bien el número de Avogadro y lo que significa, imaginaos que vamos al supermercado a comprar pues huevos. Cuando vas a comprar huevos, normalmente no pides 12, 24, 36 huevos. Generalmente los pides por docenas. Una docena, dos docenas, tres docenas. ¿Por qué? Pues porque normalmente se compran muchos y vale más la pena pues resumirlo, ¿no? Una docena de huevos, dos docenas, ya me entendéis. Entonces, ¿qué pasa si yo lo que quiero es referirme a moléculas, a átomos? Como un átomo y una molécula es tan pequeñito, lo que se hace es, en lugar de hablar de docenas, hablamos de números de Avogadro. Es decir, un mol serían 6,022 por 10 elevado a 23, lo que fuera que haya después. Por ejemplo, un mol de huevos serían 6,022 por 10 elevado a 23 huevos. Un mol de átomos de oxígeno serían 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Y así para cualquier unidad que le pongamos después. Entonces, si yo lo que quiero es saber cuántas moléculas de agua tenemos en 11,11 moles de moléculas de agua, lo único que tendré que hacer es multiplicar por el número de Avogadro. Entonces, de gramos a moles dividimos por la masa molecular. De moles a moléculas, lo que vamos a hacer es multiplicar por el número de Avogadro. 11,11 moles por 6,022 por 10 elevado a 23. Esto nos va a dar 6,69 por 10 elevado a 24 moléculas de H2O. ¿Vale? Entonces, ahora ya tendríamos el número de moléculas de agua que hay dentro de esa botella de agua que hemos visto al principio aproximadamente. ¿Cómo podríamos saber ahora el número de átomos de oxígeno y el número de átomos de hidrógeno? Entonces, si una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno, 6,69 por 10 elevado a 24 tendrán 6,69 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. La misma cantidad puesto que tenemos un átomo por cada molécula. 6,69 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. Y con respecto a los hidrógenos, por cada una molécula de agua tenemos dos átomos de hidrógeno. De modo que si tenemos 6,69 por 10 elevado a 24 moléculas de agua, tendremos el doble de átomos de hidrógeno, 2 por cada molécula. 1,338 por 10 elevado a 25
átomos de hidrógeno. Así que esta sería pues la manera de pasar de moléculas a átomos, en función del número de átomos que tenemos por cada molécula. Esto quizás es un poco difícil de imaginar hablando de moléculas, pero pensemos por ejemplo en el ratón de un ordenador. Cada ratón de un ordenador tiene dos botones, el derecho y el izquierdo, aparte de la rueda. Si yo tuviera 20 ratones, ¿cuántos botones tendría en total? El doble, 40 botones. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos 2 hidrógenos por cada molécula, de modo que, pues si tuviéramos 10 moléculas tendríamos 20 hidrógenos. Y si tuviéramos 100 moléculas tendríamos 200 hidrógenos. Igual que si tuviéramos 100 ratones tendríamos 200 botones. Así que en este último caso, en el paso de moléculas a átomos, aquí ya lo que tenemos que aplicar es la fórmula. Entonces, en este último paso de moléculas a átomos, lo que tenemos que tener en cuenta es la fórmula molecular y aplicar pues según el número de átomos que haya por cada molécula. Y este factor habría que multiplicarlo. Y todo esto que hacia la derecha hemos hecho dividiendo y multiplicando, para ir hacia atrás lo que tendríamos es que dividir y en el último caso multiplicar. O sea, aquí dividiríamos y multiplicaríamos, pero por el mismo factor. Me parece que se me ha salido un poco de la pantalla, así que voy a ponerlo abajo para que lo veáis más claro. La estrategia sería la siguiente. Para pasar de gramos a moles, dividimos por la masa molecular. De moles a moléculas multiplicaremos por el número de Avogadro y en el último paso multiplicaremos por el número de átomos que hay por cada molécula. Y para atrás tenemos que hacer la misma operación pero al revés, en este caso dividiendo, en este caso dividiendo y en este caso multiplicando. Bien, pues ahora que tenemos ya el esquemita en pizarra, vamos a resolver rápidamente otro ejemplo y a ver cómo quedaría. Un ejercicio me dice que tengo 6,67 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno en una cantidad de gramos desconocida de sulfato de sodio. Y me preguntan pues que cuántos son esos gramos de sulfato de sodio. Bueno, pues vamos a calcularlo. ¿Qué datos necesitábamos? Pues primero es la fórmula Na2SO4, después necesitamos la masa molecular, así que vamos a calcularla, 142 gramos por cada mol, y en último lugar necesitamos el número de Avogadro, que son 6,022 por 10 elevado a 23. Bueno, pues vamos a resolver este ejercicio. Ahora, como tenemos que pasar de átomos a gramos, tenemos que hacer todo el proceso por la vía inversa a la que hemos hecho antes. Entonces, si tenemos 6,67 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno, vamos a ver cuántas moléculas serían de sulfato de sodio. Aquí vemos que por cada una molécula de sulfato de sodio tenemos 4 átomos de oxígeno. Entonces, como hemos visto antes, tenemos que dividir por el número de átomos que hay por cada molécula. Así que tenemos 4 átomos de oxígeno por cada una molécula de Na2SO4. Esto resultaría dividir 6,67 por 10 elevado a 24 entre 4, 1,66 por 10 elevado a 24 moléculas de Na2SO4. Ahora, para pasar de este número de moléculas a moles, tenemos que volver a dividir esta vez por el número de Avogadro. 1,66 por 10 elevado a 24 entre el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23, da 2,76 moles de Na2SO4. Y ahora, en el último caso, para pasar de moles a gramos, teníamos que multiplicar por la masa molecular. 2,76 moles por un mol que pesa 142 gramos, pues en total sumaría 393,2 gramos de Na2SO4. Así que como veis, pues fácilmente en este vídeo hemos conseguido pasar de gramos a átomos y viceversa. Y la ventaja de este procedimiento es que como vamos haciéndolo todo por etapas, si nos pidieran moles,
ya sabemos cómo hacerlo. Si nos dieran moles y nos pidieran moléculas, también sabemos cómo hacerlo. Si nos pidieran moléculas y quisiéramos pasar a moles, también. Cualquier conversión intermedia que necesitásemos hacer, la podemos hacer con este esquema que acabamos de ver, puesto que todo se va haciendo una etapa tras la otra. Así que hasta aquí queda este vídeo, espero haber aclarado un poco este tema. Si tenéis cualquier duda podéis ponérmela en comentarios, preguntarme a través de redes, si sois alumnos de la academia, a través de la Academia de Química Online. Nos vemos en el próximo vídeo y disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Si te gusta este vídeo, considera unirte al canal. Podrás apoyar este trabajo y disfrutar de las ventajas de ser miembro de Breaking Bad.